Ahí está. Bueno, compañeros, los saludo nuevamente en una nueva conversación sobre la coyuntura política. El día de hoy, como les comentaba en los minutos previos, vamos a contar con la presencia de un amigo de la casa, que bueno, en estos 2 años de pandemia y de encuentros virtuales ha asistido a estos encuentros y nos ha engalanado como ningún otro, como es el querido compañero Jorge Rayid. Jorge es médico sanitarista, docente, asesor del Ministerio de Salud de la provincia, militante peronista, en fin, un gran valor y sobre todo un militante dispuesto a toda hora y a todo tiempo, que bueno, muy gustosamente aceptó la invitación por venir y conversar, y también quería destacar, antes de comenzar, que es la primera vez que Jorge viene luego del tremebundo episodio que padeció en el lago escondido hace un tiempo, y que bueno, obviamente fue objeto primero de nuestra preocupación y segundo también de nuestro repudio por la situación que vivió Jorge y todos los compañeros ahí con la situación de ignominia y todavía no está resuelta en torno a Lewis. Así que bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a Jorge y bueno, a diferencia de otros encuentros, quería cambiar el orden, no por ahí otorgar una intervención previa, sino quería darle en este caso una entrada directa al compañero Jorge, porque bueno, entiendo que las circunstancias y los comentarios versarán sobre las cuestiones del público conocimiento, las hemos conversado en estos minutos, han sido citadas, y bueno, entiendo que los ánimos y las ansias de todos los que estamos acá es por escuchar y poder reflexionar dentro del clima que caracteriza este espacio, siempre de respeto y descordialidad, todas las cuestiones que bueno, atraviesen no solo a las vicisitudes del Frente de Todos, sino también al acuerdo legislativo con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Así que no quito más el tiempo, no corto lo que sería esta breve introducción, y quería darle la palabra directamente a nuestro invitado, al querido Jorge. Así que bueno, te cedo la palabra, querido compañero, y bueno, desde ya el gusto de poder contar nuevamente contigo. Bueno, los saludo nuevamente a todos. La verdad es que para mí es un gusto estar con ustedes, compartir las búsquedas, porque las certezas generalmente desbarrancan frente a situaciones como las que estamos viviendo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Esta es una encerrona que me ha hecho maliciosamente Edgardo Moca para ponerme a mí en la picota de todos ustedes, y yo he aceptado gustoso porque es como que nos agrandamos chacarita cuando las situaciones son difíciles. Está acá Yo, en la platea, Moca, así que ¿cómo? le podés devolver el Sí, proyectil. me estás viendo. ¿Qué decís, Edgardo? ¿Cómo estás, Eh, Jorge querido? Gracias por estar, gracias por no, venir. no, gracias, gracias a vos. Parecía que era una encerrona porque en estas situaciones son más los que callan que los que otorgan, como dice el dicho, ¿no? Bueno, yo no acostumbro a callar y quiero empezar, como siempre empiezo mis análisis, porque un análisis que no esté contextualizado es un análisis generalmente binario, un análisis que se encierra en el ojo de la cerradura y no es un análisis abarcativo, satelital. Y yo pretendo hacerlo desde el ámbito internacional primero para llegar al ámbito local, nacional y también el tema del fondo, al cual no le vamos a sacar, obviamente, el traste a la jeringa, ya que estamos hablando desde la medicina, ¿no? Pero a mí me parece que como está todo concatenado, como todo tiene en esto que nos enseñó el general Perón de que la política es la política internacional y el resto es cabotaje pueblerino, eh, veo el tratamiento de la información sobre los episodios de Ucrania y todo el mundo dice se está iniciando una guerra. Yo creo que se está terminando un proceso histórico que empezó hace mucho tiempo. Y esto me parece bueno reflexionarlo entre todos, porque si no, vamos detrás de la agenda del enemigo que pretende hacer creer que los hechos son hechos fotográficos
y que no tienen un correlato, una película que se viene desarrollando hace ya mucho tiempo. Lo concreto de esto es que la política internacional ha sido ocultada por los medios de comunicación masivos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo occidental, que ha ocultado no solamente los crímenes y las guerras que han producido, en el caso de los países de Oriente, 2,5 millones de muertos en menos de 10 años y más de 4,5 millones de desplazados, que lo han mostrado como fotos de cadáveres flotando en el Mediterráneo, y que todo esto venía sucediendo, pareciera como si fuese un hecho natural, casi una naturalización de la vida y de la muerte, que por suerte, incluso uno de los pocos ejes positivos de la pandemia, es que puso en visibilidad en la crisis civilizatoria a nivel global, con todos sus aspectos, entre ellas la naturalización de este tipo de cuestiones. Si yo a los argentinos, cada uno de nosotros le hablamos de qué está pasando hoy en el estrecho de Malaca, todo el mundo va a ir a buscar un mapa. Y si hablamos del estrecho de Hormuz y cómo se está dirimiendo en ese pequeño estrecho de 60 kilómetros, bordeado por Irán, Yemen, Emiratos Árabes y Qatar, el paso de prácticamente el 60% del petróleo que va a Europa, no sabemos de lo que estamos hablando. Y sin embargo hay conflicto ahí entre fuerzas navales de Estados Unidos y fuerzas navales iraníes. Y esto no sale en ningún lado porque la información es ocultada. Si hablamos del mar de la China y de las islas artificiales, y si hablamos del Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, que hoy compite con el Fondo Monetario Internacional a nivel global como banco de última instancia, tampoco sabemos. Esto fue creado en el 2014, un banco que empezó con 22 países del sudeste asiático y que hoy tiene 112 países, en donde está en Inglaterra, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Australia, pese a formar parte incluso de la nueva alianza de Estados Unidos que se llama AUKUS, que es una alianza entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia para intentar controlar el mar de la China, y que le ha hecho fracasar un negocio de 55.000 millones de euros a Francia, lo cual ha originado un nuevo conflicto con la Europa que está en disgregación justamente por este tipo de temas. Nadie habla del gasoducto ruso-alemán y la alianza ruso-alemana, que es prácticamente una dependencia, y no he visto en ninguno de los medios de comunicación de hoy la huelga general de Alemania ayer, de todos los sindicatos, por falta de combustible y el aumento de los precios por la energía. Esto está sucediendo por la guerra. Esto está sucediendo en un marco donde no se conoce que el mayor mercado del mundo hoy está en la Organización de Cooperación de Shanghái, y que esto prácticamente tiene más de la mitad de la población mundial bajo un tratado de libre comercio, ni la ruta del Ártico entre Rusia y China, ni que todos los negocios a futuro que se están concretando en el mundo se están haciendo en monedas locales. Esto significa que el dólar, que indudablemente está cayendo, la guerra de las monedas las está perdiendo, hoy el dólar forma parte solamente del 50% del comercio internacional. Esto es una derrota de Estados Unidos y un repliegue de Estados Unidos de sus ex zonas de influencia, que lo ha llevado a un estado de debilidad, que indudablemente la reacción de esto ha sido justamente este tipo de amenaza de una nueva guerra fría con China, que no es tan fría, y obviamente impulsar a la OTAN y a Ucrania a ocupar las provincias del este y fundamentalmente a tratar de recuperar Crimea, porque como bien decía Brzezinski en los años 70, Rusia es un país y con Crimea es un imperio. ¿Por qué? Porque Crimea le da paso al Mar Muerto, al Bósforo y al Mediterráneo, mientras que sin Crimea Rusia queda encerrada prácticamente sin salir al mar, al menos que sea por el Ártico. Así que
estamos en una situación absolutamente novedosa donde lo podríamos definir junto con Enrique Dussel, que el mundo está girando hacia el oriente. Después de 5 siglos de dominación atlántica, de imposición del pensamiento eurocéntrico, el mundo gira hacia el oriente. Es decir, desde esos 5 siglos de los tipos que dijeron tierra y que escribieron la historia, y los tipos que dijeron barco y que fueron reprimidos y muertos y que no pudieron escribir la historia, esos 5 siglos se están acabando. Se están acabando porque el mundo gira hacia lo que hoy se denomina prácticamente en todo el mundo geopolítico, hacia el bloque euroasiático, que es el bloque de donde surgió el conocimiento y donde surgió también la humanidad, desde los números, desde las álgebras hasta el acero, con el cual se hizo la industrialización de Manchester en Inglaterra. En el siglo II los chinos ya manejaban el acero. Así que esto está sucediendo. ¿Esto es bueno o es malo para América Latina? Bueno, según como lo veamos, es bueno, depende si nosotros seguíamos navegando a través del UNASUR y el BRICS, y esto obviamente el enemigo lo tenía absolutamente claro, por eso el Grupo de Lima diluyó, digamos, el UNASUR, que es una de las demandas a reconstruir de la patria grande, y estos son obras de incluso las disputas de los globalismos financieros continental, expresados por los nacionalismos de derecha, que obviamente lidera Trump, y lo que es Wall Street y el complejo militar industrial farmacéutico de Estados Unidos, con el globalismo financiero internacional, que es la banca Rothschild y obviamente Soros y Stiglitz también, que tiene, digamos, yo le estoy dando los títulos, cada uno de estos títulos nos llevaría, imagínense, Edgardo lo sabe, 1 hora de conversación que necesitaríamos varias botellas de vino para poder desarrollarla en una mesa confortable. Pero con esto quiero decirles, y no quiero apabullarlos, pero simplemente quiero decirles que con esto de la situación que se está viviendo en Ucrania, el mundo va consolidando una situación de hecho en donde Estados Unidos intentan comprometer a sus aliados, fundamentalmente a la OTAN, que es el pacto del Atlántico Norte, que fue creado para evitar la expansión del pacto de Varsovia, y que cuando cayó el muro de Berlín, que les recuerdo que cayó de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, son 2 concepciones diferentes de una caída del muro. Una de adentro hacia afuera es una concepción geopolítica de una reafirmación identitaria, de afuera hacia adentro es obviamente una penetración de otro tipo, y la reconstrucción indudablemente de Rusia se produjo también a partir de eso. Pero la OTAN no cumplió ninguno de los compromisos. No cumplió ninguno de los compromisos, tenía 22 países, hoy tiene 30. Y esto fue, de alguna manera, 32, cercando a Rusia, porque el cerco a Rusia es el primer paso para avanzar sobre China. Y esto lo sabe muy claramente, en especial porque hay un convenio entre China y Rusia de 400.000 millones de dólares, firmado ya hace varios años, que se hicieron en rublos y en yuanes. Fue el primer convenio que modificó el marco de negociación de los contratos a futuro, sacando al dólar de por medio. Hoy, Gran Bretaña tiene un contrato con China en yuanes y libras esterlinas. Los turcos tienen un contrato a futuro en libras turcas y yuanes, y así podríamos seguir dando pautas y signos de cómo se van alineando nuevamente los planetas. Si yo les digo que en la medicina alopática, y miren cómo ustedes creen que voy a cambiar de tema, no voy a cambiar de tema. Pero en la medicina alopática todo el mundo cree que esta es la medicina que se maneja en todo el mundo. Y sin embargo, la mitad de la humanidad no tiene esta medicina. Tiene medicina ayurvédica, tiene medicina fitoterápica, tiene otro tipo de medicina, en especial en la atención primaria de la salud y en la atención de las enfermedades banales.
Bueno, con la política internacional pasa exactamente lo mismo. Hoy el 50% del mundo está alineado en el bloque euroasiático. Pakistán, aliado histórico de Estados Unidos, al cual Estados Unidos le entregó incluso la capacidad nuclear para tratar de controlar a Rusia, acaba de anunciar en el día antes de ayer de que le compra el 10% del petróleo ruso que los rusos dejan de venderle a Estados Unidos. Imagínense este proceso junto con el tema de la energía, con el tema de los alimentos, cómo va a repercutir en el mundo y cómo tenemos que estar absolutamente, de alguna manera, dando una respuesta desde nuestra propia identidad, desde nuestro propio gobierno, desde nuestra propia América Latina, a estas necesidades básicas que se van a originar, que como en la pandemia, siempre nos van a tratar de hacer pagar a los pueblos en vez de que paguen los poderosos. Esto es una primera definición, porque indudablemente el tema de la energía es un tema que va de la mano hoy de la posibilidad de cualquier proceso productivo, pero también de la calidad de vida de la población y por ende de la salud de los pueblos, y también el tema de los alimentos y la alimentación sustentable es algo que nos preocupa firmemente desde el punto de vista sanitario. Pero hay algo más. ¿Qué hace Estados Unidos frente a esto con América Latina? Bueno, Estados Unidos ha planteado de que frente a este desplazamiento del mundo hacia el oriente, tiene que proteger con uñas y dientes su patio trasero, y perdonen la expresión poco académica de uñas y dientes, pero es así, y esto va a hacer redoblar, y esto es un gran desafío que tenemos por delante, porque indudablemente en la Argentina, porque la Argentina es quizás el eje sobre el cual se está dando hoy la discusión del imperio, indudablemente esto origina una aceleración de los procesos golpistas y destituyentes. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque necesitan una Argentina alineada para reordenar un tablero que se le está yendo de la mano con el triunfo de Petro en Colombia, con el triunfo de Castillo en Perú, que ya está siendo sometido al segundo juicio político en menos de 6 meses, el asentamiento de Arce en Bolivia, el triunfo de Boric, y un dato novedoso, pero no tan novedoso para algunos de nosotros que analizamos cómo viene el tema del nacionalismo imperial, que es Bolsonaro más cerca de los rusos que del globalismo internacional que maneja Biden y compañía. Esto que parece muy complicado, en política internacional sucede así. ¿Ustedes no recuerdan que cuando ganó Trump dijeron que los rusos le habían ayudado al triunfo de Trump? Los demócratas dijeron que le habían ayudado a los rusos. Bueno, Trump expresa un nacionalismo xenófobo, de derecha, racista, misógeno, atrasado, arcaico, nazi, como el que expresa Bolsonaro. Pero expresa incluso eso como la expresión de todos los procesos de derecha que se fueron dando en Europa a partir de Stephen Bannon, personaje que nadie recorre, que nadie tiene en cuenta, que es el gran operador de estas derechas en el mundo, que ha formado incluso una escuela de cuadros en Italia que se llama Casa Movimiento, miren cómo se llama, Casa Movimiento, y que ha auspiciado no solamente el Brexit y la disolución o el debilitamiento de la Unión Europea, así como creó el Grupo de Lima para debilitar y hacer desaparecer el UNASUR, sino que además, en el caso de Europa, favoreció la ascensión del primer ministro austríaco, que es un Hitler redivivo en Austria, y obviamente todos los procesos de derecha que se están encadenando en Hungría, Bulgaria, Rumania y Polonia. Y esto es un dato de la realidad. Y esto que estamos describiendo es un cuadro de situación geopolítico. Sobre ese cuadro de situación geopolítico, la Argentina tiene que avanzar en definiciones que tienen que ser
indudablemente el multilateralismo, porque el mundo unipolar, el mundo dependiente, el mundo colonial lo tenemos hace 5 décadas, o más de 6 décadas en la Argentina. ¿O la Argentina es un país libre? Pregunta, lo dejo picando. La Argentina es un país dependiente y colonial. Y esto lo podemos explicar bajo varios puntos de vista. ¿Tenemos hoy capacidad de decisión propia los argentinos? Tenemos una colonización cultural, una colonización financiera, una colonización económica y una colonización institucional. Tan institucional que una Corte Suprema de Justicia canalla y criminal hoy determina la debilidad de la democracia en la Argentina. Y esto hay que decirlo con todas las letras, porque además la democracia se está discutiendo en todo el mundo tal cual la conocemos hasta ahora. Porque si los fondos de inversión que han cooptado los medios hegemónicos en todo el mundo, y esto ha arrasado soberanías porque son fondos de inversión supranacionales, y han cooptado las empresas, se han quedado con las patentes, manejan los sistemas farmacéuticos en todo el mundo, indudablemente los Estados-nación, como decía Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional 60 días antes de morir, van a ser estados muy débiles para frenar la ofensiva de los imperios, por eso la lucha iba a ser de los bloques continentales. Lo dijo hace 46 años. Modelo argentino para un proyecto nacional que yo les invito a leer. Tiene absoluta vigencia, porque ahí dice, es el país de los alimentos la Argentina. El país del agua dulce, nos dijo Perón. Yo tenía 24 años, ya estaba 25 años, recibido de médico, y decía, pero este viejo, mirá de lo que nos viene a hablar, ¿viste? Porque los jóvenes siempre somos así, éramos así de despechados, nos viene a hablar del agua dulce. Hoy el agua dulce se cotiza en Chicago. Hoy el agua dulce era uno de los pedidos de Pfizer. Y Pfizer es de BlackRock. Es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, que si fuese un país, sería el 5º país del mundo en Producto Bruto Interno. Maneja 1.700 empresas. 1.700 empresas. Entonces, estamos frente a un mundo donde el debilitamiento de la democracia hace que tengamos que emplear formas nuevas de confrontación para poder preservar la voluntad de los pueblos, porque la voluntad de los pueblos ha sido traficada justamente por esta colonización que en la Argentina se expresa muy claramente. Si no, no se hubiese dado marcha atrás con Vicentín, dejando a 1.400 productores sin cobrar y 500 millones de dólares sin recuperar. Y no se hubiese dado marcha atrás, o mejor dicho, no se hubiese permitido la derogación del decreto que nombraba o permitía que Internet y el cable fuesen servicios públicos como derechos humanos para todos los argentinos. Ni hubiese permitido el resto de los estamentos republicanos del Estado que el Senado no pudiese cumplir con la reubicación a sus lugares naturales, ya que está Alejandra ahí, a quien le envío siempre mi solidaridad, a 2 jueces naturales que ni siquiera los echaba, los mandaba donde tenían que estar. Y la Corte les dijo que no. Y la Corte se asoció al diseño estratégico de los Estados Unidos sobre América Latina a través del lawfare. Esta Corte criminal y canalla terminó su periplo derogando un DNU de cuidado de vidas cuando sacó el presidente de la Nación el DNU en la segunda ola de la pandemia por el reclamo de los negacionistas de Larreta y Schiaretti, y 4 personajes que no iban a trabajar por miedo al virus mandaron al espacio público 16 millones de personas, provocando en 3 meses 42.000 muertos, cuando habíamos tenido 56.000 muertos en un año. Este es el país que tenemos. Por eso cuando algunos agitan banderas revolucionarias le dicen, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y porque la verdad, ¿cuáles son los espacios? La política es espacio y tiempo, ¿o no es eso la política? ¿Qué espacio tenemos con un pueblo que viene de 4 años de peste? Ahí la rectifico a Cristina, no es pandemia, Cristina, es peste, porque fue local, esto fue macrismo explícito.
casi un chiste, pero te digo, esa es peste, no es pandemia. Los 4 años del macrismo, de entrega, de fuga, de lacayos, porque ni siquiera son empleados, ni siquiera son un proyecto, no, ni siquiera son neoliberales, porque cuando me dicen que Macri es neoliberal, yo digo, eso es darle entidad, no es neoliberal, porque el neoliberalismo expresa una idea de Estado mínimo al servicio del privilegio, expresa una idea de la diáspora social a partir del fortalecimiento del individualismo. Estos son ladrones, lacayos de las órdenes que le da la Embajada de Estados Unidos. Por eso están tan apurados al golpe Patricia Bullrich y Macri, porque temen que si estos próximos 2 años hay algún tipo de estabilidad, podamos reformular la Corte y esa Corte ampliada pueda llegar a sustanciar los juicios que tienen en marcha. Por eso quieren el golpe rápido. La embajada apuesta a eso si se da, pero no le da mucha bolilla porque le da más bolilla a EA, a los grupos de poder financiero, económicos y empresariales que pretenden el desgaste del gobierno durante los 2 próximos años para pegarnos permanentemente golpes de mercado, golpes de precios y golpes institucionales como los que puede pegar la Corte Suprema de Justicia. Este es un panorama que estamos viviendo en medio de una crisis que tiene que ver con 20, 25 millones de argentinos que la están pasando muy mal y a los cuales tenemos que dar respuestas. Ahora, voy a entrar también, insisto, se los dije al principio, yo no le iba a sacar el traste a la jeringa. El Fondo Monetario Internacional, al cual siempre pertenecimos, por suerte en algún momento le pudimos pagar, como hizo Néstor Kirchner, después de refinanciar. Primero Néstor Kirchner refinanció, fue a un nuevo acuerdo y después fue a pagar. Es un dato de la realidad. El dato de la realidad nos dice que el Fondo Monetario es una estaca clavada en el corazón de la patria. ¿Y que tiene que ver con qué? ¿Con lo económico? No, tiene que ver con el colonialismo. Cuando te endeudan en 57.000 millones de dólares, te están quitando soberanía, no te están quitando el dinero solamente. Si no entendemos eso, estamos creyendo que es un problema de dinero. No es un problema de dinero, es un problema de soberanía. Hay un diseño estratégico que tiene que tienen los anglosajones con la OTAN incluida sobre América Latina y en especial sobre la Argentina, que incluye la Patagonia. Nosotros nos fuimos al lago escondido porque nos molesta Lewis. Lewis es la punta del iceberg, porque Benetton tiene 800.000 hectáreas, Tompkins tiene 600.000, Turner y Midland tienen 400.000 cada una. Lewis tiene 30.000, tiene 12.000 ahí donde fuimos nosotros, 18.000 de otro lado. ¿Cuál es el otro lado que tiene Midland? Sierra Grande. ¿Qué tiene Sierra Grande? Una pista de aterrizaje más grande que Aeroparque, a 400 metros del Atlántico. Ahí en Sierra Grande. Una pista de aterrizaje, ahora no es más grande porque Aeroparque se agrandó, pero es una pista de aterrizaje que era tan grande como la de Aeroparque. Esa pista obviamente demuestra algo. Si nosotros vemos el diseño estratégico de la OTAN sobre el Atlántico Sur, con la isla Diego García, Santa Elena, Ascensión, que ya se le entregaron a Estados Unidos, la base ofensiva de la OTAN, Islas Malvinas, Sandwich, Orcadas del Sur, la plataforma marítima continental argentina explotada por ellos, el avance sobre la Antártida. Nadie sabe que Australia, ahora con el AUKUS, acaba de decidir, además de mandar los 8 submarinos nucleares que le va a mandar a Estados Unidos al Mar de la China, acaba de decidir la instalación de 40 bases científicas, entre comillas, en la Antártida. 40. Australia. Entonces, estamos en un problema porque además militarmente, frente a esta guerra, si se globaliza, la decisión del control de los pasos interoceánicos de Magallanes, Beagle y Cabo de Horno está en manos de la OTAN. Entonces, esto es parte de lo que nosotros estamos viviendo y sabiendo que hay una posibilidad
de que la Argentina corra absolutamente peligro de perder la Patagonia. ¿O no lo hicieron con Yugoslavia? ¿Les cuesta mucho partir un país? ¿Cuánto tardaron en reconocer Kosovo, que ni siquiera existía? ¿Cuánto tardaron en hacer Panamá de una provincia de Colombia o un país? ¿Cuánto tardaron en hacer cualquiera de las experiencias que hicieron últimamente con Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Corea, Corea del Norte, Corea del Sur? Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que ver, porque si la Argentina no recupera un plan estratégico común que nos lleve a dar una respuesta, indudablemente estamos frente a una situación de profunda debilidad. Esto nos preocupa a muchos de nosotros. Y creemos que esto excede al gobierno nacional, excede al peronismo, por supuesto. Porque lo que hay que recuperar es algo que el enemigo ha venido horadando en las últimas 5 a 6 décadas, que es la identidad y la memoria. Recuperar el sentimiento patriótico es uno de los desafíos. ¿Cómo recuperamos el sentimiento patriótico? Bueno, nosotros pensamos que luchas como la del Río Paraná, luchas como la de la Patagonia, determinado tipo de lucha, incluso la lucha exponiéndolo del Fondo Monetario Internacional, la lucha por el litio, la lucha por la libertad de los presos políticos, son cosas que pueden llevar a que recompongamos la identidad y la memoria que ha sido arrasada. Nuestros jóvenes no saben historia, no saben de nuestras luchas, no saben, le hablamos, obviamente, yo obviamente ni le hablo de Perón, porque Perón es muy lejano para él. Para los jóvenes de 40, Perón y Evita son Néstor y Cristina. Pero los que tienen 20, ni siquiera Néstor y Cristina. Esto hay que tenerlo presente, porque eran muy chicos. Entonces, tenemos que saber cómo recuperar el patriotismo de algo que ha sido arrasado incluso en las currículas. Y esto lo sabemos todos los que estamos en la docencia, lo sabemos que incluso en la docencia estamos formando indudablemente profesionales para el enemigo, para ese enemigo neoliberal, ese enemigo, ¿no es cierto?, que prácticamente se plantea la tecnocracia, la meritocracia como eje de vida y abandona absolutamente sus raíces, sus pertenencias, su identidad y su memoria. Y ahí hay que entrar en algo que generalmente no se entra en las discusiones políticas. Y perdone que yo me entrometa, pero como formo parte de ASOFIL, que es la Asociación de Filosofía de la Filosofía de Liberación, que maneja un grupo grande de compañeros acá, y que la creó nuestro queridísimo amigo Enrique Dussel, que está en México, y que yo les recomiendo verlo en YouTube. Véanlo a Dussel, síganlo, sigan también ahora a Emil Secuda, una chica joven, joven como muchas de ustedes que estoy viendo, que ha sido nombrada por el Papa la responsable académica, que es de ASOFIL, filosófica de la Secretaría Episcopal del Vaticano. Emil Secuda, una argentina, que para el mundo va a ser la expresión filosófica del Vaticano desde un punto de vista del pensamiento del modelo biocéntrico de construcción de los pueblos frente al modelo macroeconómico que se expresa en el capitalismo. Esta crisis del capitalismo es una crisis que nosotros veníamos anunciando que esto iba a pasar con la pandemia. La pandemia puso una crisis al capitalismo, una crisis importante, y sabíamos que de la crisis se sale con guerra. ¿Con qué otra cosa salió siempre la historia de las crisis económicas del capitalismo? Con guerra, dirimiendo justamente conflictos. Y como el mundo cambió, como el mundo se desplazó, como el mundo está en una situación indudablemente volátil en este punto de vista, cada uno está afianzando su papel y su rol protagónico, hoy nosotros estamos solamente discutiendo el Fondo Monetario Internacional. Y no me parece mal que lo discutamos. Y no me parece mal, pero que los dos escenarios que tenemos, el de no pagar y el de pagar, son los dos dramáticos. Son los dos lamentables,
son los dos muy difíciles y son los dos aquellos que realmente intentan no dejarnos respirar. Y esto me parece que no es un dato para fregarme las manos y decir, yo personalmente creo que los argentinos necesitan, y esto lo digo con toda, se lo he dicho a mis compañeros que no coinciden conmigo, y yo se los digo a ustedes, no coinciden muchos compañeros, yo creo que los argentinos necesitan 2 años de tranquilidad. Necesitamos 2 años de tranquilidad. Necesitamos la familia argentina recuperar tranquilidad, previsibilidad. Y si sale el acuerdo y nos da esa previsibilidad, hay que saber que entonces el gobierno va a tener que luchar. Si no lucha, entonces ahí estamos en el horno porque el golpe viene igual. O sea, si el gobierno no saca las uñas, habiendo acuerdo o no habiendo acuerdo, el gobierno corre gravísimo riesgo de no llegar al 2020. Frente a eso, tenemos que hablar necesariamente del Frente de Todos. Y como se dan cuenta, yo fui cirujano mucho tiempo, yo meto el cuchillo. Después mátenme, fusílenme, pónganme en el paredón, pero el Frente de Todos es una construcción electoral de Cristina excelente, que fue la que tuvo capacidad de visión de estadista. Cristina debe ser una de las 10 mejores estadistas que hoy hay en el mundo. Perdonen, digamos, este comentario, pero yo creo que es así. Es una visión, es una mujer con una visión, una compañera con una visión estratégica superior a cualquier líder latinoamericano, seguro. Y una de las mejores del mundo, no cabe la menor duda. Ve esto que yo les estoy diciendo, lo ve con absoluta claridad. Con absoluta claridad. Sin casarse con nadie. Desde una posición identitaria, como debe tener la Argentina, incorporándose al mundo real, no al mundo que nos quiere incorporar, que es el mundo occidental y cristiano, tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel, porque ese es el mundo occidental y cristiano al que nos quieren llevar, porque es una construcción ideológica, no tiene nada raro. Esto, sabemos cómo se expresa, por eso se permite cercenar la libertad de expresión, por eso se permite tomar represalias contra artistas, contra orquestas sinfónicas, se permite cualquier cosa porque son ellos. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, si no fuese por esa visión estratégica, aún despojándose de lógicos rencores que podría tener con sus ex compañeros de ruta, que la enfrentaron y por momentos también la agraviaron, construye el Frente de Todos para que el pueblo tenga una herramienta y una salida electoral. La pregunta es, ¿alcanza con una salida electoral? Obviamente no, porque nos sigue encontrando fragmentados y divididos, y sobre todo con un gobierno débil porque está loteado. Cuando el gobierno está loteado, la toma de decisiones tiene terminales diferentes. Y la toma de decisiones, de las grandes decisiones políticas tácticas, tardan mucho, porque la toma de decisiones es muy larga, porque tienen que consultarse entre sí. Entonces, yo sí planteo, y ahí va una respuesta mía, el Frente de Todos no se puede romper. No se puede romper. No solamente hay que construir el Frente de Todos, sino que hay que ampliarlo a sectores que están fuera. Y voy a decir algo que les va a picar mucho. Por derecha y por izquierda. Porque si lo tenemos a Massa, ¿por qué no lo tenemos a Lavagna adentro? A ver, alguien que me explique qué diferencia hay. Y por izquierda, con todos los socialismos que están dando vuelta, con todos los partidos que están dando vuelta de la izquierda, que obviamente participan incluso en otros ambientes como agrupaciones, y resulta que no los tenemos incorporados. Bueno, pero para eso, ¿qué necesitamos? Que haya una conducción. Y ahí tenemos un problema. Porque en esta conducción del Frente de Todos, nadie totaliza. Nadie totaliza. Cristina, que es el mayor aporte, que es la mayor referencia, que es la mayor complejidad dentro de todo esto, Cristina obviamente no totaliza, porque si no, no hubiese armado el Frente de Todos si totalizase.
Entonces, al no totalizar, ¿qué pasa? Cada sector intenta dirimir, desgraciadamente, el 2023 antes de tiempo, en plena batalla por la subsistencia y el drama de crisis y el dolor social que tenemos. Entonces me parece que tenemos, yo estoy tirando un tema porque Edgardo me dijo, habla lo que quieras. Yo sé que soy un poco exagerado, que tiro temas que son conflictivos, que se pueden discutir muchísimas horas y pueden no estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que es necesario institucionalizar el Frente de Todos. Darle una orgánica para que participe el movimiento obrero, participen los movimientos sociales y que cada sector y desde cada mirada podamos construir una síntesis orgánica que permita dar, ¿qué cosa? Una visión estratégica. Y cuando digo una visión estratégica, digo, en una visión estratégica nos encontramos. En una discusión táctica nos dividimos. La visión estratégica, por ejemplo, que por muchos años trabajamos con Edgardo de la nueva Constitución, es una visión que puede estar sobre una mesa de todos los sectores y ponerla en debate en el conjunto del pueblo. O la nacionalización de los servicios públicos. Son discusiones, o la del Río Paraná, son discusiones estratégicas que definen un modelo de país. Un modelo de país biocéntrico, como lo define Francisco, que hoy en ese sentido es una voz muy clara a nivel internacional. Yo no soy religioso, quiero aclararlo, por si alguno cree que soy religioso, no soy religioso, no tengo relación con el Papa, no tengo nada que ver con eso, pero reconozco en el Papa una visión muy clara de confrontación contra la financiarización de la economía a nivel internacional. Reconozco esta lucha por la recuperación de los valores y la virtud, y me parece que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar valores y virtudes de la militancia política y no solamente la lógica del posibilismo del día a día y de la respuesta táctica. Y a mí me parece que esto, ¿qué llena la mochila de los militantes? ¿El puesto y el cargo o la utopía y la esperanza que podemos transmitir al pueblo? Y esto es una discusión. Yo me dedico a la formación de cuadros políticos y la verdad que si la política se transforma en una agencia de empleo, yo no tengo nada que hacer ahí, me voy a mi casa, eso está clarísimo. La política no puede ser una agencia de empleo, la política tiene que ser un marco de construcción de sueños, de ideales y de construcción colectiva que nos permita llevar a las nuevas generaciones hacia una esperanza, que se sientan protagonistas. Esto es lo que hicieron Néstor y Cristina cuando llegaron al gobierno, impulsaron eso. Desgraciadamente 12 años no dieron el tiempo para cambios estructurales. Por eso 4 años vinieron y lo borraron prácticamente de un plumazo. Pero necesitamos ir hacia cambios estructurales, profundos. Necesitamos 2 años de tranquilidad y 4 años cuando volvamos a ganar las elecciones para una política decolonial. Si no tenemos una política decolonial, el enemigo va a seguir sobre nosotros. No, insisto, no es solamente un problema económico. Sí es un problema económico dominar los grupos dominantes monopólicos y para eso tenemos leyes que hay que hacerlas. Sí es un problema económico dominar a los timberos del mercado y terminar con la ley de entidades financieras de la época de la dictadura militar. Esto sí es un problema. Y esto tenemos que hacerlo. Pero para eso tenemos que recuperar y construir mayorías. ¿Cómo construimos mayorías? Desde mi humilde punto de vista, las mayorías se reconstruyen si recuperamos ese sentimiento patriótico. ¿Por qué? Porque la identidad ha sido borrada. Fíjense en los billetes que tenemos en los bolsillos. Los billetes que tenemos en los bolsillos, ¿qué expresan? Expresan animalitos. Algunos compañeros me decían, esto es una gracia, algunos me decían, sí, pero antes estaban Roca y Mitre. Y yo dije, ¿quién no tiene un hermano degenerado en la familia? Un primo, o un pariente malo, o chorro. Bueno, eran nuestros, por lo menos eran los degenerados nuestros. Pero esto no es nada, porque borrar la historia, es parte del colonialismo, borrar la identidad. Y con esto voy terminando porque no quiero
abusar de todos ustedes. Si algo tiene claro el colonialismo, es que la patria no existe, porque patria es padre enterrado, es memoria oral y familiar y social, la que forma las subjetividades en los primeros años de vida, es aquella que nos da el sello de esto que decía Rodolfo Kusch, del estar situado, que es diferente, es estar situado americano, moreno, mestizo, criollo, profundo, a la lógica hegeliana del objeto, del ser alguien. El ser alguien es diferente al estar situado. El ser alguien corre en el mundo de los objetos, es la sociedad del consumo, es la ciudad, es aquello que tiene que ver con la despersonalización. El estar situado fija las identidades y por eso el enemigo trabaja sobre la identidad y sobre la memoria. Y sobre la memoria, por eso niega el genocidio, por eso niega los 30.000 muertos, por eso intenta borrar la memoria de la fuga de capitales que hicieron, intenta borrar la memoria del latrocinio que hicieron en los últimos 4 años, esa memoria, pero también intenta borrar la memoria de todos nosotros, de la memoria de que pudimos construir épicas. Y si no recuerden, cuando alguien me dice, pero si estamos en esta situación, ¿cómo hacemos? Con la movilización y la calle. ¿O acaso no lo hicimos con el 2x1 cuando la Corte Suprema sacó el 2x1? ¿No salimos a la calle y lo dimos vuelta? Las asimetrías que nos provoca el colonialismo y la posición de poder y la disputa de poder en la Argentina se resuelven con el pueblo en la calle y con la comunidad organizada. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Por lo menos algunos intentamos trabajar en eso. Encontramos que la fragmentación neoliberal se ha metido en nuestros propios cuadros y en nuestros propios jóvenes. Pero tenemos que insistir. Por eso es necesario que desde la conducción se reconforme una conducción del Frente de Todos que también exprese esta necesidad y que llame a la movilización, porque la movilización contra la Corte Suprema de Justicia, para echarla, es necesario replicarla permanentemente. Y también reparar, como corresponde, a nuestra Alejandra, que ha sido mancillada permanentemente. Estas cuestiones tenemos que reparar a nuestros compañeros, tenemos que volver a querernos entre nosotros y además no dejar que el enemigo nos divida. Y esto es algo con lo cual voy a ir terminando. Si hay compañeros que no votan y compañeros que votan, que están con el acuerdo, que no nos divida eso, que nos junte el proyecto estratégico sobre el cual vamos a caminar a futuro. Porque si no, vamos a estar en un tironeo que nos pone el enemigo, entonces le decimos traidores a los que votan o traidores a los que no votan, y esto me parece que es siempre la agenda del enemigo. Y nosotros tenemos que enterrar la agenda del enemigo y trabajar la agenda propia. Y nuestra propia agenda es propositiva. Fíjense ustedes que el enemigo dice que somos un país subdesarrollado. Y nosotros somos un país que exporta centrales nucleares, que tiene el ciclo del uranio enriquecido, que tiene 2 satélites orbitando, que tiene otros 2 en los ARSAT, que tiene 12 ACOM para mandar al espacio, que tenemos un vector que ya tenemos propio el tronador para mandar nosotros mismos al espacio, que tenemos los radares triple D, que fabricamos usinas generadoras de energía para centrales hidroeléctricas que exportamos en Mendoza, fabricamos vacunas, fabricamos medicamentos, fabricamos incluso, tenemos la biotecnología en marcha, como la que vi el otro día en Rosario, que me caí del equipamiento que estamos teniendo en la maquinaria nueva de biotecnología sobre el tema del tratamiento de la sangre, y la verdad es que me maravilló de lo que están haciendo nuestros jóvenes y lo que están haciendo nuestros científicos. ¿Saben cuántos países del mundo tienen todas esas tecnologías juntas? Entre 200 países, 15. Y nos dicen subdesarrollo. Entonces nos bajan el precio. Y nosotros tendemos a perder la autoestima, sobre todo por esta combinación de los fondos buitres y los medios hegemónicos que dejaron de ser de comunicación, pasaron a ser factores de poder, crean sentido y nosotros a veces le contestamos a esos medios agrandando la propia agenda del enemigo, en cuando en realidad tendríamos que hacer nuestra propia agenda
crear nuestro propio sentido, y esto solamente se hace con movilización, con militancia y con una política comunicacional que el gobierno carece, y creo que es uno de los más graves defectos que hemos tenido, digamos, en estos años. Por lo tanto, yo le dejo, como se dan cuenta, muchas más incógnitas y búsquedas que otra cosa, porque no intento tener certeza de nada, simplemente compartir con ustedes las preocupaciones que tenemos, muchos grupos, de constituirnos en unidad nacional con objetivos estratégicos comunes, en algo que decían las abuelas, se van a reír muchas. ¿Se acuerdan del Ilván, que era juntar las piezas de un traje pero sin coserlas? Bueno, porque cada uno tiene su identidad. Entonces, hoy no se trata de decirle a uno, dejá de ser lo que son y de ponete esta camiseta, sacate la otra. Hilvanemos en objetivos estratégicos y caminemos juntos, cada uno de su espacio, hacia un mismo objetivo. Y seguramente podremos dar una batalla victoriosa en el 2023. No nos sumemos a la resignación que nos quieren plantear algunos. Y mirá si el candidato es fulano, estamos perdidos. Miren, nunca estamos perdidos. ¿Saben por qué? Porque si el pueblo está organizado, nunca estamos perdidos, porque el pueblo es el único sujeto que construye la historia. Y termino con Benedetti, y cantaba Cita Rosa, nada hay más lento en su andar que un pueblo construyendo la historia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Jorge, me toca la difícil tarea de tratar de ejercer algún tipo de puente o de conexión entre la magnífica, gran y lunga intervención, en la cual, bueno, creo estar de acuerdo con la mayoría de los que estamos acá, en la forma tan atrapante y elíptica de iniciar, si se quiere, por lo macro y terminar en lo micro, en todas estas cuestiones que has versado vinculadas no solo al aspecto geopolítico, la guerra entre Rusia y Ucrania, las implicancias con todo el comercio en Europa Occidental, sino también el panorama autóctono, las cuestiones vinculadas a la propia soberanía, es decir, cuando uno piensa la soberanía no solamente en términos económicos, sino en los aspectos más bien territoriales y hasta culturales, ahí la cuestión del patriotismo, como si se quiere, economía, si uno piensa al Estado-nación moderno, es economía, territorio, moneda y cultura, como formas de inserción del Estado en los diferentes territorios, y bueno, has tocado todos y cada una de una forma brillante, y la verdad es que me sumo al regocijo y a los comentarios del resto de los compañeros, y te propongo el siguiente ejercicio, Jorge, para aprovechar ya la segunda parte del encuentro, de que podamos entrar en diálogo con todas y cada una de las cuestiones que has tocado, con el resto de los expositores y expositoras, tratando de ejercer un diálogo, tratando si se quiere, utilizar la palabra de forma concreta con el resto de los compañeros para poder, bueno, aprovechar esta hora al máximo. Y bueno, quería preguntarle en primer lugar al compañero, también es un amigo de la casa, Rodolfo Casals, si quería, bueno, sumarse, bueno, obviamente el pedido anterior, y bueno, ya alargar esta segunda parte del encuentro. Rodolfo. Sí, cómo no, ¿se escucha? A ver ahí, a ver. Bueno, no, la verdad que me sumo entusiastamente al aplauso general, digamos, que expresó el chat y a las palabras de Juan. Yo creo que una vez más el compañero Jorge nos ha refrescado el alma en un momento tan difícil con un razonamiento y un enfoque lo suficientemente completo como para poder aspirar a entender las particularidades que estamos viviendo. Yo, por supuesto, me voy a referir solamente a algunos aspectos concretos de la situación actual. Creo que en estas horas, junto con el tema del fondo, que empieza a ser un tema saldado desde el punto de vista parlamentario, se está discutiendo mucho la situación del frente de todos, de este patrimonio común de todos los que queremos cambiar este país y evitar que vuelva a la derecha. A mí me parece, para ser directo,
que para entender lo que hoy pasa, necesitamos entender o tratar de entender mucho mejor el origen de esta herramienta política, de este fenómeno político que es el Frente de Todos. A mí me da la impresión de que si uno analiza cuidadosamente los 12 años del kirchnerismo, se va a dar cuenta de que Néstor Kirchner tuvo una particularidad entre muchas, que fue llevar por arrastre. Se podría decir de otra manera, pero no lo hago porque es poco violenta, al conjunto del peronismo y a muchos sectores del campo popular que no venían precisamente de allí, tras una política de confrontación. Porque acá se puede discutir mucho si Néstor fue a fondo en su momento y oportunamente con Clarín, que hoy es el monstruo que nos devora, si se podía haber adelantado la nacionalización de aerolíneas o de IPF. Se pueden discutir muchas cosas de la política de Néstor. Lo que no se puede discutir es que utilizó como método de liderazgo político y de gobierno la confrontación con los enemigos del país que están acá, y que todos los conocemos. A mí me parece que después de la crisis del 2001 y después del desastre del menemismo, los sectores del PJ y otros que fueron arrastrados por Néstor Kirchner no pudieron resistirse. Muchos fueron a mal grado, de mala gana. Yo no quiero entrar en detalle ni dar nombres, pero se podría hacer una larga lista. Creo que el empantanamiento de la situación producto de la crisis del 2008-2009 en el mundo, de la derrota frente a los sectores llamados del campo con lo de la 125, generaron una reacción. Lo de Massa no es una casualidad en el año 13. Lo de Massa y de Alberto Fernández, que estaba en ese paquete, tiene que ver con una reacción. Tiene que ver, en mi opinión, con algo que después, con el triunfo de Macri, con la unidad de la derecha, se estableció con mucha fuerza. La idea de que el peronismo no podía sostenerse en el poder y una vez derrotado volver al poder si no se desprendía de su sector de izquierda, de su sector más radicalizado, de ese fenómeno anómalo que significaba el kirchnerismo, que significaba y significa Cristina, y que significa esos millones que han logrado no solamente conquistas, no solamente enfoques progresistas, sino que han logrado tener como sentido común de su vida, de su actividad, una forma de ver las cosas antagónica a la forma de ver las cosas que impulsa, hay que decirlo con bastante éxito, el neoliberalismo en la Argentina. Por eso es que si uno mira a los componentes principales, a las figuras que representan este Frente de Todos, que son Massa, que son Alberto Fernández, y bueno, se podrían nombrar más, yo nombro esos dos porque los nombres siempre molestan, menos cuando uno es parte de una unidad. Se da cuenta que se dedicaron a eso, se dedicaron y lo han dicho, y lo han reconocido, y algunos han hecho la autocrítica, creo que en algunos aspectos, propio Alberto. Se han dedicado a interceptar la Cristina, a interceptar este fenómeno, a normalizar el peronismo por derecha, a adaptarlo a esta realidad ideológica que están empujando en la Argentina los factores de poder. Hasta que vieron que no se podía, hasta que en el año 17 Cristina se presentó a elecciones y sacó los votos que sacó, hasta que vieron cuál fue la resistencia popular que se desató contra el macrismo. Y entonces, el 18 de mayo, ¿qué significa? El 18 de mayo no es una propuesta, que estamos diferentes, aunque pensamos distinto, unámonos para derrotar a Macri, para abrir un nuevo momento en el país. Esa es la forma. El contenido no era ese. El contenido era decirle, muchachos, yo les propongo otra forma de que el peronismo vuelva al poder. Una forma mucho más constructiva, más positiva, mucho más conveniente para nuestro pueblo y para todos ustedes, porque la derecha que tenemos adelante puede aceptar a Pichetto, puede aceptar a algún gobernador. Lo que no puede aceptar es retroceder de lo que ha logrado, que una derecha confesa
tenga mayorías electorales como las que tiene. Yo les propongo otra forma de llegar al poder, que es, a pesar de todo lo que pasó, que no fueron solo anécdotas desagradables, sino estrategias políticas, les propongo volver al poder todos juntos y dirimir en una práctica que va a ser difícil el rumbo del país. Yo creo que ese es el tema. Y hoy lo que estamos viendo, ¿qué es lo que está entrando en crisis? Lo que está entrando en crisis es eso. Entonces, el gobierno tiene un ala que hoy predomina, que le tiene horror al conflicto, el mismo horror que le tuvo a la 125 y a las cosas que hacía Kirchner y Cristina contra la oligarquía en la Argentina. Estamos volviendo, se está descomponiendo ese acuerdo en sus partes constitutivas. Por supuesto, con mucha agua que pasó bajo los puentes. Por eso yo creo, francamente, de que lo que hoy está en riesgo, y con esto voy terminando, no es la integridad del frente, porque si alguien rompe el frente va a ser la derecha de este frente, no va a ser Cristina. A mí, como se trata de decir, a mí me parece que lo que está en riesgo es que no se cumplan los objetivos comunes que se tuvieron cuando el 18 de diciembre se firmó este acuerdo, o a partir del 18 de mayo se firmó este acuerdo. Y los objetivos comunes era sacar de la crisis a la Argentina, resolver mínimas cosas del movimiento de las masas populares y poner un rumbo en la Argentina donde el Estado encabece un proceso hacia una transformación progresiva, hacia un país más justo. Bueno, eso es lo que está en riesgo. Acá no está en riesgo otra cosa. Y no se pudo hacer. Y no se pudo hacer porque la herencia era muy, muy dura, porque vino la pandemia y ahora viene la guerra. Y no se pudo hacer porque el gobierno no tuvo la decisión, no logró unirse alrededor de eso, de tener la decisión de enfrentar el conflicto necesario para resolver esos problemas mínimos, no como algunos piensan, cuestiones estratégicas, ni mucho menos esto que dijo hoy acá Rachid, que yo coincido plenamente, cómo tendría que ser el futuro del país y de un país soberano. Entonces ahora lo que hay que tratar es resolver ese problema. Porque si ese problema no se resuelve, no sé, puede ser que sea verdad esto que dice Jorge, puede venir un golpe de Estado, un golpe institucional. Yo creo que lo más probable es que no venga ningún golpe. Que lo que venga es una barranca abajo y que el día de las elecciones o del balotaje a las 7 de la tarde los medios digan, bueno, ya las diferencias son irreversibles, vuelve la derecha al poder en la Argentina. Ese es el riesgo. Por lo tanto, a mí me parece que discutir si hay retardatarios o hay apresurados en este momento es una discusión en vano. Yo creo que lo que se debe discutir es cómo cumplir con esas tareas, para lo cual requiere un conflicto. Y a un conflicto no se puede ir sin las masas populares movilizadas. Y creo que esa es la tarea de todos nosotros. Y no se puede pensar en masas populares movilizadas si alguien no hace punta, como hicieron punta los estatales y los docentes contra Macri. Hay que volver a hacer eso. Gracias, compañero. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Quería seguir con la continuación de intervenciones. Lo veo anotando muchas cosas, muchos apuntes de forma muy sesuda. Al querido compañero Ricardo Aronskin. Ricardo, no sé si querés sumarte ahora, si no sigo girando Sí. la pelota. Sí, la verdad que hay unas cuantas cosas que sería interesante decir. Bueno, Jorge dijo muchísimas cosas, con lo cual no podemos gastar el tiempo una por una. Dos o tres cositas quería remarcar de lo que dijo Jorge, que me parece muy importante. Uno, él señaló el tema del peligro de desmembramiento territorial, y él lo ubicó en la Patagonia. Yo quiero recordar dos episodios en ese sentido. Uno que fue cuando un gobernador de Neuquén dijo que quizás Neuquén se separaba de la Argentina.
El tipo dice, tengo petróleo, qué sé yo, seguramente 3 embajadores de algún lado le dijeron, mirá, te podríamos reconocer, ya está. Ya tenés un tipo dispuesto eventualmente a la secesión. Y recientemente, hace muy poco, Cornejo, UCR, de Mendoza, dice, y bueno, por ahí Mendoza también podría eventualmente separarse. Que haya un cipayo, un miserable que esté dispuesto a separar una provincia, no es grave. Lo grave es que no hay respuesta. No hay respuesta a eso. No fue repudiado ni por la UCR, que está en la lona, pero no fue repudiado por nadie, no fue repudiado por nosotros. No fue repudiado. Eso ya no es moderación, es otra cosa. Es otra cosa. Hay un problema. Un problema severo. ¿Sí? El peronismo no tiene una raíz patriótica, no sé qué es el peronismo. Es grave. Es grave y me parece que debió haber sido repudiado, aunque sea desde nuestro espacio político, con mucha claridad. Era un punto para darle con todo. No se puede... A ver, ningún país, ni los más liberales, verían con demasiado agrado que se les vaya una parte del país. No puede ser que Argentina no tenga anticuerpos, hablando en lenguaje médico, frente a este tipo de cosas. La segunda cuestión que quería remarcar de lo que señaló Jorge, dijo casi textualmente, si el gobierno no lucha, el gobierno puede ser que no llegue al 2023 o algo así. La verdad que lo que dice Jorge no es una cuestión teórica, no es una cuestión teórica. Digamos, yo creo que hace un tiempo lo podíamos haber discutido como una cuestión teórica. Hoy tenemos una cuestión muy concreta que es la disparada de precios. Disparada que estos 2 años el gobierno se mostró impotente para poder controlar, que la aceleraron después del intento de golpe de mercado de septiembre-octubre del año pasado, y que ahora nos encontramos con que por el impulso que está dando la guerra en Ucrania, que efectivamente hay un impacto de precios internacionales significativo. En nuestro caso, y me comentaban un dato, yo les diría escalofriante, del mes de febrero, que los alimentos en provincia de Buenos Aires aumentaron 9%. 9% alimentos. Alimentos, no estoy diciendo automóviles. No estoy diciendo el abono de Netflix. Estoy diciendo alimentos. Esto mete una presión que a mí me parece muy importante. No se puede muchos meses más seguir así. Quiero aclarar, no es 2023. Y realmente el dirigente político que está pensando en 2023, yo creo que está en babia. En babia, es decir, perdieron contacto con la realidad social argentina. Porque el tema, y esto es interesante porque también nos saca de la discusión de radicalización versus moderación. Lo que están radicalizados son los formadores de precios. Eso es lo que están radicalizados. Cuando vos lees las declaraciones de las corporaciones agrarias que te dicen no solamente no suban las retenciones, sino que te dicen bajen las retenciones, en un momento donde el fondo te presiona para que recaudes y donde los ingresos de la población ya están muy golpeados y el impacto de precios internacionales los golpea más. La verdad que la unidad casi se diría que es una unidad necesaria de supervivencia. Es la unidad para enfrentar a un salvajismo social que lo estamos naturalizando hace rato, se le puede cobrar cualquier cosa a la gente, y el gobierno tiene que ir detrás de bombero abriendo comederos para que la gente pueda seguir comiendo. Es una cosa de locos. Entonces,
lo que a mí me parece importante señalar que no hay 2023, sino hay ahora. Y ahora no se hace sin tener una claridad, una unidad, pero no es una unidad discursiva, una unidad de vamos a tomar café juntos. Es una unidad para defender a la población de los precios, defender a la población de los formadores. Hay que defender. No se aguanta si esto sigue así, no se aguanta mucho tiempo. La vez pasada, un diario económico entrevistando a un funcionario cuyo nombre no reveló, el funcionario le dijo, mire, no podemos subir las retenciones, nos preocupa el costo político que nos puede traer eso. Y es cierto que si vos decís toco retenciones, tenés Juntos por el Cambio, tenés la mesa de enlace, tenés el chacareraje diciendo que más o menos los van a expropiar. Pero yo lo que digo es que el gobierno no está percibiendo, y de vuelta me parece que eso no es de peronista, no percibir que hay otro costo político, que es qué pasa si vos tenés 2 o 3 meses más 9% de aumento en alimentos en el Gran Buenos Aires. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso no es un costo político? Ahora, si eso no es un costo político, vos ya estás en la derecha. Ya estás, te fuiste de donde pensabas que estabas, estás en otro lado. Conceptualmente te desvinculaste, fuiste a otro lado, te fuiste a los pasillos del poder, a las zonas de influencia de otra cosa. Porque esto me parece que es central para la definición identitaria de un gobierno popular. Estar pegado a ese tipo de problemas que tiene la gente común. Dicho esto, un tercer tema que planteó Jorge, porque Jorge también se refirió al tema económico, dijo, tenemos un problema económico, señaló varias cuestiones, y dijo, acto seguido, necesitamos construir mayorías para enfrentar los problemas económicos. Y a mí me parece que él puso un énfasis en una cosa que es muy dialéctica, es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos mayorías si no enfrentamos los problemas económicos? Y si enfrentamos los problemas económicos, podemos construir mayorías. Es decir, ahí hay un círculo virtuoso, puede ser un círculo virtuoso, a condición de que haya una primera decisión política. Y la decisión política, acá podemos tener muchas decisiones políticas, pero como dijo Cristina, el que tiene la lapicera es Alberto. Esto quiere decir, esperemos que mañana la idea de enfrentar el tema precios se concrete en políticas públicas vigorosas, fuertes, porque pueden salir bien o pueden salir mal. Pero en todo caso uno siente que hay una conducción, que hay una decisión, que hay voluntad política, que hay algo de fuego en el gobierno todavía latiendo. Eso es muy importante. Se gane o se pierda. Yo creo que igual hay chances de ganar, pero hay que hacer algo. Dejar que esto siga así genera una situación potencial de desestabilización social. Más allá de que cambiemos, por supuesto, desde el primer día nos quiere voltear. Y que, tal cual dijo Jorge, en el tablero internacional sería muy importante bajar a este gobierno argentino y poner de vuelta un Macri, Larreta, etcétera, etcétera. Por supuesto que nosotros no estamos ubicados en un buen lugar en ese sentido. Pero hay cosas para hacer. Y acá quiero plantear un tema que no lo dijo Jorge, pero lo quiero decir yo porque me parece que es un tema importante, que es la izquierda kirchnerista, la izquierda no kirchnerista, con este acuerdo con el FMI, ha encontrado ahí una especie de leitmotiv, el FMI, el FMI, el FMI, el FMI. Yo quiero decir que para mí el problema no es el FMI. Lo quiero decir con súper claridad. El problema no es el FMI. El problema es lo que tenemos adentro. El FMI no vino con la sexta flota. No hubo acá, no ingresaron tanques en la Argentina. Ni paracaidistas, ni comandos, ni marines. Al FMI lo traen los liberales argentinos. Lo traen para
hacer de soporte a las políticas liberales que ellos quieren ejecutar. No es que vinieron los malos y nos impusieron a todos los argentinos el mal. Eso hay que olvidarse de esa historia. El FMI es producto de la política argentina. Producto de la política argentina. Vos me haces la lista de las cosas que piden el FMI, la ponés al lado de la lista de cosas que pide la patronal argentina, calzan perfectamente. Perfectamente. Es más, en algunas cosas son peores que lo que pide el FMI. Lo quiero decir porque tengo que leer lamentablemente las dos cosas. Es literatura venenosa, pero quiero decir, lo que pide la Asociación Empresarial Argentina, etcétera, 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 lo que piden los editoriales de La Nación superan largamente al FMI. El FMI es moderado, casi diríamos es socialdemócrata al lado de lo que es la patronal argentina, la élite dominante argentina. Y con eso lo que quiero decir es que es un gran enfrentamiento el que tenemos por delante, aunque sea, y quiero decir que esto es muy importante, porque esto puede ser súper entendido por la gente, esto no es nada teórico. Esta es la batalla por los precios, es la batalla por el ingreso, es la batalla mínima por el nivel de vida de la población. Es una batalla que se puede ganar porque la puede entender cualquiera. Si nos metiéramos en temas más complicados, económicos, es más difícil. Pero decir, mira, el precio de la carne no puede ser 1.500 pesos el kilo, 2.000 pesos el kilo, el tomate no puede estar a 600 pesos, el pan, bueno, eso es comprensible. Y yo quiero decir, hoy lo discutíamos con Edgardo, que me hizo una puntualización muy precisa. Me decía, acordate los problemas que tenía el propio gobierno de Cristina para implementar ciertas medidas, porque siempre te aparecía un juez que te trababa. Es cierto, estamos con todo ese problema encima. Pero si encima nos callamos, si encima no hablamos, si encima no tenemos línea, si encima no expresamos nuestra voluntad, nuestro deseo firme de conseguir resultados para el pueblo argentino, ahí sí que estamos fritos. Porque lo importante a esta altura es poder hablar, poder comunicarse con el pueblo, poder decir, quiero hacer tal cosa, necesito que me apoyes, necesito que me ayudes, necesito que eventualmente estés conmigo en la calle para defender ciertas cosas. Si eso no se hace, si eso no se dice, queda un gobierno solo y asustado por los bramidos de la derecha. Así que me parece que ahí coincido mucho con lo que dijo Rodolfo, en el sentido que o hay una movilización del conjunto del pueblo, que no es solamente estar en la calle, sino ponerse a pensar, conectarse, organizarse, vincularse, o tenemos un gobierno débil y que duda frente a medidas que hay que tomar rápido. Ya no hay 2 años para pensar. Ya no nos podemos dar el lujo de una Paula Español. Lo tenemos a Feletti, por suerte, pero la verdad que la velocidad que está tomando el deterioro salarial es muy impresionante y obliga a una ejecutividad, a una decisión, a una toma de posiciones que yo espero que surja desde el interior del propio gobierno, pero que va a requerir un apoyo colectivo, un apoyo masivo para poder sostenerse. Bueno, nada, eso es lo que me sugirió el aporte de Jorge y por supuesto lo que también comentó Rodolfo. Bueno, muchísimas gracias, querido Ricardo. Quería darle la palabra, para cerrar este breve lapso, a Nora Merlin, luego de las intervenciones de Rodolfo y de Ricardo, retomando las consideraciones que planteaba Jorge, darle la palabra a Nora Merlin, que quería sumarse con algunos comentarios también, y ya después de eso te devuelvo la palabra, Jorge, por si querés comentar algunas cuestiones, también quería darte algunas preguntas, y ya para entrar en la última parte del encuentro. Nora. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Jorge, especialmente por los tremendos aportes, y voy a tratar de ser muy breve.
quiero hablar de la subjetividad, de cómo estamos anímicamente. Venimos, y siguiendo la línea de Jorge, no me voy a remitir a la colonia, a la conquista española, pero sí, en la línea de tiempo, por lo menos, venimos de un cuerpo social abusado por el neoliberalismo, amenazado por la muerte, la enfermedad que nos trajo la pandemia, desvitalizado como cuerpo social por la virtualización de la vida, cansados. Entonces, estamos en lo que se llama un estado postraumático, que es equivalente a los estados de guerra, de posguerra. Entonces, hay una angustia social que se manifiesta de distintas maneras, también como enojo. Entonces, con esa angustia y ese desánimo es siempre aprovechado por la derecha, siempre. Entonces, ¿qué hacemos con la angustia social? Un camino es la despolitización y otro camino es la militancia. Entonces, tenemos el problema que no tenemos una conducción dividida, por lo que yo puse en el chat. Cristina está como vice y es nuestra líder, conductora, pero es limitado lo que puede hacer porque primero es la patria. No puede salir al cruce ahí desde su función. Entonces, yo creo que la derecha está articulando mejor que nosotros. Hay una categoría muy importante que la propuso Laclau, que es la categoría articulación, y se está dejando de lado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo nos hacemos cargo desde la militancia de este desánimo colectivo, ¿no? Entonces, porque si no avanza la derecha ahí. Entonces, necesitamos gestos, necesitamos unidad, necesitamos construcción política, necesitamos creencias, ¿no? Frente a la angustia, uno de los caminos es la religión, no es el nuestro, pero sí el de las creencias, en los sueños, en la política y todo eso. Y para terminar, porque Juan se va a enojar conmigo, es que hay un punto donde Jorge habló de la soberanía, que la soberanía o la pérdida de soberanía es política, es cultural, es económica. Hay un punto donde nosotros nos tenemos que hacer cargo, y es la soberanía, es la parte que no representada por los representantes en la democracia. Ahí irrumpe el pueblo, y ahí tenemos una posibilidad, si nos organizamos. Y esta es nuestra soberanía, que hay que ponerla en juego. Bueno, hasta acá. Bueno, muchas gracias. Nora, no me enojó, no me castigué porque no me enojó. Y Jorge, bueno, no sé si querés retomar estas consideraciones que se han esbozado. Tenemos varios panelistas, expositores más en lista de talla, así que no sé cómo gustes vos, si querés seguir escuchando, si querés No, sesiones parciales, si no... Que sigan los compañeros, Juan, que sigan los compañeros, que yo me voy nutriendo, después yo lo proceso, yo todo lo que digo es lo que me enseñan los compañeros, así que después lo sintetizo nada más, así que prefiero seguir escuchando, con mucho gusto. Bueno, y aparte es humilde. Quería entonces darle la palabra al querido compañero Amado Vudú, quien, bueno, obviamente, como parte del espacio, y quería darle la palabra. Amado. Hola, ¿qué tal? Muchas buenas noches a todas y todos. Voy a tratar de ser breve porque me parece que una cuestión que está sucediendo y que tendríamos que encontrar la forma de ponerla bajo cuidado es la imposibilidad de hablar escuchándonos. No estoy hablando de este Zoom. Estoy hablando de los temas que fueron circulando alrededor de lo que se decía respecto al frente. Me parece que estamos entrando en algo bastante complejo, que es sustituir argumentos por agravios. Y cuando eso comienza, vuelan para un lado, los revolean del otro, algo dicho con buena intención se convierte en una impresión equivocada, y ¿quién pierde en eso? El pueblo. Porque
lo que está en juego son las elecciones del 2023. Pero claro, las elecciones del 2023 no van a depender de que en ese momento alguien diga la unidad. Van a depender de las políticas públicas que se pongan de ahora en adelante. Entonces es imposible no conectar el acuerdo con el fondo con la disputa contra la inflación, con el tema de las retenciones y todas las cuestiones que tengan que ver con las políticas públicas. No voy a decir con lo que coincido con todo lo que se dijo, porque la verdad uno iría suscribiendo todo lo que se dijo desde que empezó Jorge. Pero yo creo que una pregunta que hoy se olvidó, no en esta reunión, repito, en este debate a cielo abierto y bastante guarango, es ¿quién conduce? ¿Conducía Cristina o no conducía Cristina? ¿Quién conduce el espacio político? Me parece que ahí tenemos algo que al menos se olvidó. Y lo que más me preocupa es, a partir de este no debate, lo que perdemos es la posibilidad de la síntesis, que es lo que requiere el frente, desde mi humilde visión. Perdimos la capacidad de síntesis, porque está claro que hay visiones diferentes, si no, no hubiera hecho falta un frente. El frente hizo falta para ganar una elección. Bueno, ahora el frente hace falta para ganar la próxima elección. Pero eso requiere que el frente tome decisiones políticas del tenor de lo que estaba señalando Ricardo. Decisiones económicas. No hay tiempo. No hay tiempo, hay cuestiones que no tienen tiempo. Y yo creo que desde el comienzo de este gobierno dijimos que el tema del fondo era de cuarto orden. Nuestro tema era el shock distributivo. No, digamos, no hace falta, está registrado. Era el shock distributivo. Eran los ingresos de la población. Y yo sigo creyendo que hoy es el mismo. Es el mismo tema. Y no, jamás me seré derrotista. Tenemos 2 años para hacerlo. El país ni empieza ni termina cada día. La pregunta es si vamos a ser capaces de hacer una síntesis, interpretando que esto es una coalición. Pero una coalición que quiere ganar elecciones para mejorar la vida del pueblo. Y acá hay una pregunta que me parece, yo como he hablado mucho con, te diría, casi todos los actores del frente, yo no creo que le tengan horror al conflicto algunos sectores del frente. Eso es subestimarlos, y yo no subestimo a nadie. Piensan distinto. Ven otro esquema de prioridades. No es que le tienen horror al conflicto. O uno podría decir también, le tienen horror al conflicto con algunos sectores y no a otros. Porque si nosotros no damos la pelea que Ricardo decía por los precios, que dicho sea de paso, no creo que sea en tiempos de guerra una buena idea hablar de la guerra contra los precios, y mucho menos anunciarla tantos días antes. Además parece que es un tema que se descubrió hoy y lleva Macri, eso lo generó Macri, no lo hizo Alberto Fernández, lleva 6 años. Yo estoy convencido que si no decidimos pelearnos con algún sector, nos vamos a terminar peleando con todo el mundo. Sobre todo con los sectores que suponemos que representamos. Entonces ahí creo que es necesaria una síntesis. Y creo que es necesario escuchar a la conducción. En la forma que se expresa, porque siempre se le reclama todo a Cristina, ¿no? Cuando habla porque habla, cuando no habla porque no habla. Yo creo que Cristina viene diciendo mucho de todos estos temas
desde antes de la elección, pero después de haber sido elegida vicepresidenta, de una forma cuidadosa, institucional, lo ha dicho hasta el cansancio, en sus cartas, en algunos discursos, como el de Cuba, el de Mar del Plata. Entonces, ¿quién conduce? ¿Cómo logramos una síntesis? ¿Cómo salimos del agravio para lograr esa síntesis? Y Jorge nos traía el tema de los billetes. Claro, nada es lo mismo. Nosotros pusimos en funcionamiento un billete con la esfinge de Evita, no con animalitos. La primera es que había una mujer, ¿y qué mujer? Bueno, mientras Jorge decía esto, yo lamentablemente me vino a la memoria unas cosas que una funcionaria del gobierno pretendía que sea un billete conmemorativo y no un billete de circulación. Y obviamente nuestro objetivo era que fuera un billete de circulación, que reemplazara a esos próceres que ni Jorge, ni nosotras, ni nosotros queremos tener. Entonces, estas tensiones siempre se dan, estas discusiones siempre se dan. La pregunta es, ¿qué sector conduce el frente? ¿Y cómo encontramos una síntesis? Una síntesis. Porque si pensamos que tenemos una conducción dividida, yo creo que ahí está la base de todo el problema que viene de ahí en adelante. Y si cada uno no interpretamos el rol que nos toca, ahí hay un problema. Y creo que lo más jorobado, porque veo en estos días que hay heridas hasta personales en personas que se quieren mucho, que se respetan mucho, es si aceptamos la dinámica de hablarnos por los medios, por el Twitter, diciendo cosas fuertes, que a veces cosas fuertes se pueden decir en un buen tono también. Entonces ahí hay toda una dinámica compleja, me parece que tendríamos que buscar el mecanismo para evitarla, porque si no, no vamos a encontrar la síntesis, si no vamos a encontrar algo desgarrador. Y lo peor de lo desgarrador es que hay 44 millones de personas en el medio. Entonces, el debate y las propuestas no pueden ni quedarse en el tintero porque, uy, a ver qué me van a decir, ni hacerse brutalmente agraviando a alguien. Creo que no sé, yo voy a insistir con esto en cada lugar que pueda hablar. Yo no me voy a callar, lo que pienso, lo pienso, pero lo voy a pensar, lo voy a tratar de expresar en este formato, porque creo que es demasiado lo que hay en juego como para que 5 minutos de Twitter, de televisión o de otros mecanismos nos hagan perder este camino. Pero tengámoslo en claro también. Jorge nos decía, hay objetivos comunes. Miren, yo creo que él planteó dos, que para mí no son comunes. Yo daría la vida por participar de esos debates. Pero, por ejemplo, el tema de la Constitución y de los servicios públicos estatizados no son objetivos comunes de todos los sectores del frente. Entonces, estas cosas hay que entenderlas, discutirlas y tratar de empujar para lo que cada una de nosotros y nosotros creamos que es lo que el campo nacional y popular necesita. Y también estoy convencido que la obligación del campo nacional y popular y su historia, tanto que se habla de historia en estos días, es expandir el campo de lo posible. Si no, no tiene razón de ser.
Bueno, muchísimas gracias, querido Amado, y obviamente suscribiendo al pie estas últimas, todas las reflexiones. Quería, bueno, ya para entrar en la última parte del encuentro, darle la palabra a Edgardo Moca, y bueno, ya luego de la intervención de Edgardo, devolverle la pelota final a Jorge, con, bueno, haciendo un balance y un punteo de todas y cada una de las consideraciones de esta segunda parte de este gran encuentro. Edgardo. Bueno, Juan, te voy a pedir que 6 minutos o 7 me avises para que cierre, porque tengo mucho interés en escucharlo a Jorge hacer sus reflexiones de síntesis. Voy a tomar las últimas palabras de Amado porque he vivido y vivo en estos días unas jornadas bastante difíciles, porque hay personas que tienen en sus manos micrófonos y cámaras que los graban, que han dicho cosas respecto del documento que salió, que para mí es un documento por la unidad del Frente de Todos, así lo concebí, así lo leí, así es el documento, y lo han colocado como una movida del albertismo. Es decir, me expulsaron del kirchnerismo por televisión. Esas cosas no se hacen. Eso es la ley primera de la militancia. Si tenés diferencias conmigo, vení y conversamos. Si querés hablarlas por televisión, invítame y hablamos por televisión. Pero yo ni me enteré. Me dijo después un familiar, me dijo, mirá, dijeron esto. Por ese lado no va, porque ese lado está también muy vinculado a una especie de sentido del magisterio político apoyado en las posibilidades que dan los medios de comunicación. Y así como los mismos que hicieron, les mismos que hicieron eso, se hicieron conocer en la sociedad argentina por su crítica a los medios de comunicación. Así que me parece mal. Y me parece que, bueno, quiero decir una cosa, ¿no? Entre los firmantes de ese documento está nuestro charlista de hoy, si no me equivoco, Jorge, ¿no? Bueno, digo, no para complicarte conmigo, no para que te echen del kirchnerismo, lo digo porque parece que ese fuera un documento de posibilistas, de faltos de voluntad de lucha, una cosa de un oscurantismo verdaderamente lamentable. Entonces yo quería simplemente subrayar la intervención de Jorge, porque yo creo que la intervención de Jorge pega en un nervio que yo vengo diciéndolo en abstracto, y él lo dijo en concreto y con una multitud de recursos de conocimiento y de datos que yo no es que descubro ahora que tiene Jorge, porque efectivamente, como él reconocía esta noche, he escuchado intervenciones incluso mucho más largas que las que hizo Jorge. Y pasa que escuchándolo a Jorge no parece que fueran largas las intervenciones de Jorge. Pero el nervio que tocó es el nervio de la complejidad. Es mucho más fácil decir, decir una consigna. No quiero usar una consigna que pueda tirarle barro a nadie, digamos. No estoy en terreno de venganza, digamos. Es muy fácil hablar con consignas, aprender de memoria algunos recursos literarios, un poquito de García Linera y otro poco de Laclau, y qué sé yo, y más o menos vamos armando un discurso que parece importante políticamente. La complejidad es otra cosa. La complejidad es pensar un acontecimiento en términos de época. Y Jorge empezó no hablando de los últimos 30 años de la Argentina, habló de los últimos 500 años del mundo, ¿no? Habló de procesos históricos con raíces muy lejanas, y procesos históricos que han sido, como suele decirlo el citado y querido amigo Dussel, se convirtieron en el modo de entender el mundo en que nos enseñaron en el mundo a los que hemos ido a la escuela, es el mundo que nació en Occidente. Las luces, empezó en Grecia aparecieron 3 o 4 chabones que la tenían clara, después eso lo absorbió el Imperio Romano, y con la disolución del Imperio Romano llegó a Occidente y llegó a Alemania y a Hegel, y ahí estuvo en su pico más alto. Entonces, ese modo de entender el mundo es un modo rapaz, un modo antinacional, un modo equivocado sobre todo, un modo ignorante, porque oculta la historia.
oculta la historia de los chinos, la historia de los egipcios, la historia de las civilizaciones precolombinas en nuestro país. Yo creo que eso le da complejidad al discurso político. Cuando vemos nuestro drama, el drama que nos tiene muy nerviosos en estos días, situado en un drama mundial, en el drama de la pandemia, que yo felicito a Nora por haber traído el tema, porque hablamos de política de estos 2 años, y la pandemia parece que hubiera sido una gripeciña, como decía Bolsonaro. Nadie le da mucho lugar. Y yo ahora que soy albertista van a decir que lo digo porque quiero disculparlo a Alberto. No, lo digo porque a mí me gusta el análisis político. Las consignas me gustan cuando estoy en la calle. Me gustan siempre las consignas son parte de la historia, pero cuando uno se decide a tomar un objeto de pensamiento, de análisis, hay que ser severo, serio, como fue Jorge hoy. Y yo le agradezco mucho porque además de la extraordinaria amplitud, profundidad de sus conocimientos, tiene un don de gente, una personalidad que necesitamos, porque a Jorge no lo vi nunca enojarse, no lo vi nunca maltratar a nadie, no lo vi nunca subestimar a nadie. Jorge es una persona a la que necesitamos mucho. Y yo quisiera pedir autorización a todos los que están presentes hoy, y especialmente a los que nos tomamos el trabajo de organizar algunas actividades, que lo tengamos más cerca, Jorge. En la medida que él quiera, para nosotros la presencia, la cercanía de Jorge puede ser una riqueza muy, muy especial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Bueno, Jorge, te devuelvo la sencilla y a la vez compleja misión de recopilar todas y cada una de estas cuestiones que fueron versando en torno a tu intervención inicial, luego con Rodolfo, con Ricardo, con Nora, con las cuestiones que planteó también Amado y Edgardo. También transmitirte algunas consideraciones que se fueron vertiendo ahí en el chat, algunas preguntas más generales y que yo, dada tu prosa y también tu militancia, sé que las vas a poder contestar en relación a... vos planteaste al comienzo la posibilidad de una conducción de un frente de todos unificada y plural, si ves algunos signos favorables en relación a esas cuestiones, o si solamente se determina una condición o una expresión de deseo. Y también una cuestión vinculada a este patriotismo que vos mencionabas. ¿Cómo se puede recuperar la identidad patriótica en ausencia, si se quiere, o con actos o decisiones patrióticas a contagotas, en un contexto obviamente que muchas veces lo determina? Son algunas de las consideraciones que se esgrimen en el chat. Hay un montón de preguntas, pero obviamente lo que son mayoría son los comentarios de afecto, de cariño y de regocijo por poder contar con vos en la charla de hoy. Así que Jorge, te doy la última parte del encuentro y adelante. Bueno, sí, Edgardo, me haces poner colorado porque parece mi primo, mi hermano. Claro, no, ustedes son muy generosos conmigo, no. Yo creo que hay cuestiones que se han rescatado, y voy a empezar por Nora, que rescata algo que tiene que ver con todos los temas que estamos analizando, porque el enemigo no nos permitió marcar la guerra pandémica como contexto en el cual discutíamos el resto de los temas nacionales. En medio de la guerra pandémica, porque para nosotros fue una guerra que el enemigo la tomó como tal, tanto así que no nos permitió incluso colocar el término de guerra, porque cuando hay una guerra todo lo demás se subsume a salvar la vida, como decía en su momento nuestro amigo Paenza. Cuando sonaban las sirenas en Londres por los bombardeos, todo el mundo corría a las cloacas llenas de ratas, los ricos, los pobres. ¿Por qué? Porque la guerra es la vida o la muerte. Y la verdad es que nosotros nunca tuvimos una guerra que haya matado 126.000 personas. Fue una guerra y el enemigo no nos dejó. Sin embargo, el enemigo nos quería obligar a discutir la política económica
a discutir los temas del fondo, la renegociación de la deuda, como si no hubiese guerra. Y a mí me parece que estos son elementos de la política, por eso te agradezco tanto, Nora, que hayas traído el tema del contexto, porque el contexto de la guerra pandémica, que sigue, también es parte de los elementos que hoy se están jugando en este mapa internacional, como hemos visto en el día de la fecha, cuando se analiza de la Organización Mundial de Comercio, bajar las patentes, aunque sea temporalmente, que es algo que pedíamos desde la COPAL hace ya 2 años y pico. Así que yo creo que nosotros, y ahí coincido profundamente tanto con Arosquín como con Amado, las movilizaciones nuestras tienen que ser direccionadas a luchas muy puntuales, y esas luchas muy puntuales tienen que convocar transversalmente a la recuperación del patriotismo y de los derechos, porque los derechos son algo que aparecen en el firmamento como si fuesen, digamos, cuestiones de dádiva. Entonces, a mí me parece que el tema del derecho a la comida, el derecho a la vida, el derecho a la calidad, de tener agua, tener luz, tener gas, eso es calidad de vida, por eso tienen que ser servicios públicos, porque son derechos humanos. Y nosotros tenemos que reafirmar los derechos, porque el peronismo, nuestra concepción es aquella de Evita, donde hay una necesidad y un derecho. Bueno, todos los días hay una necesidad nueva, porque aunque ampliemos el marco de justicia social, siempre van a aparecer nuevos derechos y siempre tenemos que ir dando respuesta a esos nuevos derechos. Y hay cuestiones que hemos hecho en el gobierno. Yo, por ejemplo, me alegré mucho con el tema de que se le dé a los trabajadores esenciales, a los derechos habientes, una doble jubilación vitalicia, a la familia de quienes perdieron a sus seres queridos. A mí me parece, son cosas que no aparecen en los medios, que no están. Hemos hecho cosas, pero son estertores que no logran esto que decía Amado, porque las redes no son el lugar de la militancia. Las redes no son el lugar de la militancia. El lugar de la militancia es el cuerpo a cuerpo, es la calle, es el territorio, es el... Amado me ha acompañado a mí en la formación de cuadros políticos sanitarios, y yo le decía a esos compañeros que estábamos formando, el territorio de ustedes son los hospitales, vayan a los hospitales, ahí tienen que dar la batalla, no es la batalla por las redes donde se puede dirimir, digamos, los territorios de disputa. Así que yo la verdad es que estoy muy, muy feliz de estar con usted, pero me parece que nosotros tenemos que plantear objetivos superiores permanentemente. No tener pudor en esto, no especular, porque los objetivos superiores, si los planteamos cuando digo objetivos superiores de patria, de objetivos superiores de justicia social, de ampliación de derechos, los tenemos que plantear con firmeza. Nosotros no podemos ser indiferentes, nosotros no venimos a subsidiar el hambre, nosotros venimos a derrotar la pobreza. Son dos cosas diferentes. Si nosotros no decimos que venimos a derrotar la pobreza, no estamos dando la batalla necesaria, no venimos a alimentar la pobreza, venimos a derrotar la pobreza. Eso se hace con trabajo, con producción. Por eso digo que me parece que tenemos que plantearlo con todos los temas. Y bueno, y los pequeños hechos o grandes hechos, porque el sentimiento patriótico recorre transversalmente más allá de nosotros mismos. Yo creo que en el pueblo argentino el sentimiento patriótico está aplastado por esta hegemonía de medios que siembran el odio y que plantean permanentemente la política binaria. Nosotros no tenemos que entrar en eso, no tenemos que seguir esa agenda, tenemos que plantear incluso la esperanza como eje, la utopía como eje, tenemos que plantear el amor,
porque la militancia es amor. Y si recuperamos el amor, ¿qué les parece? Nunca lo nombramos. El amor como eje de construcción de la política. Y a mí me parece que esto puede ser elementos que hacen a esas subjetividades que decía Nora y que yo creo que puede ir construyendo también un camino donde el sentimiento patriótico pueda elegirse. Yo, la verdad es que... quiero decirle algo a Moca. Los griegos repetían de que ellos eran tributarios de los egipcios. Claro, los intelectuales, los pensadores, los filósofos egipcios nunca fueron reconocidos como tales porque eran negros. Entonces Occidente no podía darse el lujo de tener intelectuales y filósofos negros para construir su historia. El Occidente tenía que escribir su historia con los blancos. Bueno, con este chiste me despido con la gratitud de siempre y con el afecto. Y con muchas gracias por invitarme. Saben que los quiero mucho. Gracias. Bueno, Amado. Qué genial. Perdón, estabas muteado y estabas... Para saludar nomás. Bueno, queridos, en realidad, en primer lugar, quería agradecer a Jorge por su enorme, primero, don de gente y su enorme vocación militante de venir a la charla. Sabemos que tiene innumerables cantidad de ocupaciones, de charlas, de clases, y sabemos que seguramente este Zoom haya sido continuado con muchos otros en el día y en la semana. Así que queríamos particularmente y en nombre de todos los que organizamos estos encuentros agradecerle, y que bueno, de más está decir que este espacio es su espacio y que siempre nos encanta y nos engalana que pueda participar. Y bueno, entiendo también que es el común de todos y cada uno de los que hemos participado en la charla de hoy. Así que, sin más palabras que agradecimiento a Jorge y a todos los que han participado, los saludo y bueno, nos volveremos a ver el jueves que viene. No sé en qué circunstancias, pero nos volvemos a ver. Será hasta la próxima. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Jorge. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Gracias. Gracias.